Quiero compartir con ustedes una palabra. Vamos a iniciar ya nuestro estudio bíblico. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Capítulo 3. Vamos a leer el Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, esta es una parte de la Biblia muy hermosa, porque es una parte que nos habla sobre cómo el hombre se separó de Dios. Y es algo que influye mucho en la vida de nosotros los seres humanos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este mensaje porque es la parte fundamental para un cristiano. Un cristiano, conociendo esto, va a ser muy feliz, va a poder tener una vida de creencia. Porque una persona, cuando recibe la salvación, cuando recibe el perdón de los pecados, cuando una persona ya es justa o justificada por la fe, es una persona que ya pertenece al reino de los cielos, pertenece a Dios. Dios está con él. Entonces, esta persona, ¿qué necesita? Necesita empezar a descubrir su viejo hombre, ¿sí? Necesita empezar a desechar a su viejo hombre para poder tener una vida de creencia. Si una persona recibe el evangelio y camina con su ser y no reconoce su ser, entonces esta persona no puede hacer vida de creencia. Pero entonces vamos a entender qué es desechar a su ser y Dios por qué no quiere nada con nuestro ser. Entonces vamos a ver aquí. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto en el huerto del Edén. El hombre era con Dios, el hombre estaba feliz con Dios porque era el huerto del Edén. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser maravilloso, un ser unido con Dios. El hombre estaba conectado con Dios y el hombre necesitaba la guía de Dios. Todo lo que el hombre hacía consultaba a Dios. Dios, cuando creó al hombre y creó todo en el Edén, dijo que era bueno en gran manera. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ellos ni siquiera se miraban diferente, no tenían en su corazón algo diferente a Dios, ¿sí? A lo que Dios les mostrara, a lo que Dios les enseñara, a la guía de Dios. Pero un día, Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes, porque ¿cómo utiliza Satanás para separar al hombre de Dios? ¿Qué es lo primero que Satanás hace en la vida del justo para que viva separado de Dios, para que viva como aislado de Dios, para que no crea en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que primero Satanás sembró en la vida del ser humano? Entonces eso está en el capítulo 3 del versículo 1. ¿Qué fue lo primero que Satanás le dijo a la serpiente? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo primero que la serpiente o que Satanás le dijo a
a Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. ¿Esta expresión qué significa? Una expresión de duda. ¿Duda hacia qué? Hacia la palabra de Dios. Entonces, Satanás, para poder engañar al ser humano, primero tiene que poner la duda en el corazón del hombre. Primero puso la duda en el corazón de Eva, con que Dios os ha dicho. Esa palabra trajo en el corazón de Eva, primero que sembró la duda. ¿Sí o no? Entonces, con que Dios os ha dicho, ¿qué significa? No comáis de todos los árboles del huerto. Pero esto que le está diciendo Satanás es mentira. Porque Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Pero el versículo 16 que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios le está diciendo al hombre que de todos los árboles del huerto puede comer. Él puede comer. Pero Satanás le dice, con que Dios, escuchen bien, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Entonces, lo primero que usó Satanás fue la duda, la desconfianza hacia la palabra de Dios. Entonces, una persona, ¿por qué tiene desconfianza hacia la palabra? Vamos a ver, porque eso es importante saberlo, ¿sí? Entonces, aquí la mujer en el versículo 2 que respondió, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella está contestando la palabra. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el versículo 3 ¿qué dice? La mujer contesta, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muréis. Entonces aquí viene algo muy importante. Aquí se trocó mucho la palabra de Dios. Porque Dios solamente le dijo al hombre, versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cierto? Porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la mujer, cuando le contesta a la serpiente en el versículo 3 que está diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Eso es verdad o mentira? A ver los que están ahí escuchando. ¿Es verdad o mentira? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dicen? ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿Verdad? Ahí todos están diciendo que dices verdad. Algunos dicen que mentira. Es mentira. ¿Por qué? Dios dijo del árbol. Eva, ¿qué está diciendo? Del fruto. ¿Es diferente o no es diferente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es diferente o es diferente? ¿Es diferente decir del árbol o decir del fruto? Es muy diferente. Es muy diferente. Por ejemplo, si Eva coge una hojita y hace una aromática para Adán, que tiene dolor de cabeza, un ejemplo así muy sencillo, y se lo da a Adán y toma ella, ¿mueren o no mueren? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mueren o no mueren? Mueren, ¿cierto? Mueren. Porque Dios está diciendo que todo el árbol es malo. Ese árbol es malo. Ese árbol es muerte. Si tú comes del árbol, mueres. Pero Eva, ¿qué contestó? Del fruto del árbol no puedo comer. Ahí hay una parte muy importante, porque ella está mirando el fruto. Por ejemplo, un árbol de mango. Un árbol de mango, ¿cierto? Yo no conozco de árboles. Yo vivo en una ciudad donde hay muchos árboles de mango. Entonces, si yo veo un árbol
y no le veo el fruto, entonces yo podré decir, este árbol es de mango, o de pera, si yo no conozco de árboles y no veo el fruto, pues sencillamente yo no voy a saber cómo se llama ese árbol. Pero si veo el fruto, sí, ese árbol me gusta, porque tiene un fruto muy rico, ¿cierto? Puedo decir así por el fruto. Entonces Eva no estaba considerando que el árbol era malo 100%, que ese árbol era árbol de muerte. Eva no estaba considerando así. Eva, ¿qué estaba considerando? El fruto del árbol es muerte. No puedo comer. Entonces aquí pasa algo muy importante, hermanos. Muchos miran el fruto. Y vamos a ver cuál es el fruto, porque aquí es donde está la diferencia. Entonces, ella dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si come el fruto no muere. Si come del fruto muere, ¿cierto? Ella está diciendo, y como del fruto muero. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Del árbol. Todo el árbol es muerte, todo. La raíz, las hojas, el tallo, todo es muerte. No solamente el fruto, todo el árbol es muerte. Entonces, Eva se enfocó en el fruto. La serpiente o Satanás le está mostrando el fruto. Esto es maravilloso, esto es lo que te gusta, mira. Entonces, ¿qué le mostró Satanás? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. No morirás. Dios dijo que si comía del árbol muere, pero Satanás le está diciendo que no muere. Ay, ¿cómo así? Vamos a ver. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí hay algo importante porque le está diciendo, sino que sabe Dios. O sea, no vas a morir. Lo que Dios quiere es que usted no conozca el bien y el mal. Eso está diciendo la serpiente. Mire, le está diciendo, no morirás, sino que sabe Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la serpiente le está diciendo a Eva, no vas a morir, sino que Dios no quiere que tú conozcas, ¿cierto? Perdón, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, como Dios la está privando a usted de conocer algo bueno, algo maravilloso. Dios no quiere que sean abiertos sus ojos y que usted conozca del bien y del mal. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Satanás a Eva? Como Dios es malo, Dios no quiere que usted conozca esto bueno, esto que es rico, esto que es maravilloso. ¿Sí ve el engaño de Satanás? No va a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, usted va a ser Dios. Dios no quiere que usted sea Dios, entonces por eso es que le está diciendo que no coma, que va a morir. Pero no va a morir. La verdad es que usted no va a morir. Entonces, el hombre, o sea, Eva, en ese momento que aceptó la palabra de Satanás. Voy a ser Dios. ¿Yo voy a ser Dios? Ese es el problema. Por eso es que Dios no quiere que yo coma de ese árbol, de ese fruto. Ay, Dios, ¿cómo no va a querer que coma de ahí si voy a ser igual a él? Entonces, Eva, en ese momento, así creyó a la palabra de Satanás. Y dice también la Biblia que le dio a su marido y comió ella tanto su marido. O sea, Adán también comió. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó, hermanos? Pasó que en el corazón del hombre
en el corazón del hombre ya no existía Dios, porque el hombre se hizo Dios de sí mismo. O sea, el hombre se hizo Dios de sí mismo. Entonces, antes, ¿quién era el Dios? ¿Quién era el Dios del hombre? Dios quien lo creó, Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas. Pero por hacerle caso a Satanás, Satanás le vendió el corazón de él. Porque Satanás, ¿por qué fue expulsado? Porque en el libro de Isaías capítulo 14, vamos a leer. Isaías capítulo 14. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, aquí hay algo importante, es porque yo antes pensaba que la guerra en el cielo había sido con ángeles y ametralladoras y bombas, y que había habido una batalla increíble, ¿cierto? Porque Satanás se rebeló contra Dios. Pero aquí la Biblia está diciendo algo muy importante. Tú que decías en tu corazón. Entonces, Satanás, ¿dónde se rebeló contra Dios? En el corazón. O sea, en el corazón de Satanás, de este ángel, se rebeló contra Dios. En el corazón, ¿qué hizo? Yo voy a ser Dios. Yo quiero ser Dios. Yo soy una persona que puedo, tengo el poder, soy maravilloso. Entonces, esa persona mirándose a sí mismo, así se consideró: yo puedo ser igual a Dios. ¿A mí qué me falta para ser Dios? Yo puedo ser igual a Dios. Él, pensando eso en su corazón, dice que Dios, como Dios conoce el corazón de todos, y este ángel fue creado por Dios, entonces Dios conoce el corazón de todos nosotros, tanto de los ángeles, de todos, porque Dios es poderoso. Entonces Dios, mirando el corazón de este ángel, así se rebeló contra Dios, por eso fue expulsado. ¿Tú quieres ser igual a mí? O sea, este ángel, así por rebelarse contra Dios, también fue expulsado. Y este ángel, así cuando fue expulsado a la tierra, ¿cierto? Entonces este ángel se convirtió en Satanás, opositor a la palabra de Dios. Por eso este ángel, que ya no es ángel, sino que ya es Satanás, opositor a la palabra de Dios, así le está diciendo ¿a quién? A la mujer, engañándola, haciéndole desconfiar de la palabra de Dios. Se rebeló contra la palabra de Dios. Entonces, Satanás, ¿qué le dijo a la serpiente? Vas a ser Dios. Tú eres Dios. Perdón. La serpiente le dijo a Eva, vas a ser Dios. Tú eres Dios. Entonces, en ese momento el hombre aceptó, yo voy a ser Dios. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Ya no necesito a Dios. Ya puedo yo tomar mis propias decisiones. ¿Para qué le consulto a Dios? Ya no necesito consultarle nada a Dios. Entonces el hombre comenzó a vivir con su propio sí mismo, con su propio ser. Se hizo Dios de sí mismo. Pero ese fue el engaño de Satanás. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Dios, ¿por qué no quiere nada con su ser? ¿Por qué no quiere nada con ese ser? Ese ser está contaminado de maldad. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y dice que Jehová vio al hombre y que el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. ¿Por qué? Porque ya en el corazón del hombre no estaba Dios. ¿Estaba quién? Satanás. O sea, ¿cuál era el corazón de Satanás? Y seréis como Dios.
Entonces el hombre comenzó a considerarse Dios, a tomar sus propias decisiones, a vivir con lo que cree y considera que está bien o que está mal. Entonces el hombre ya vive, esto me parece bueno, esto me parece malo, porque el fruto, ¿cuál era? El árbol es de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre ya no necesitaba a Dios, por eso el hombre se rebeló contra Dios. Aceptó la palabra de Satanás, aceptó el corazón de Satanás. Por eso el hombre merecía la muerte, por eso el hombre merecía ser destituido de la gloria de Dios. Porque ya en su corazón no estaba Dios, sino que estaba Satanás. Dios por eso no quiere nada con el ser humano. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si tú quieres si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? O sea, una persona si no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está contaminado el viejo hombre. Está contaminado. El viejo hombre no puede entrar al reino de los cielos porque ese hombre está contaminado por el corazón de Satanás. Entonces una persona aún recibe el evangelio, pero si no conoce su ser, aún es justo, pero camina como un impío. Porque está caminando con su propio ser. Está creyéndose Dios de sí mismo, no necesita guía de nadie. El hombre cuando estaba en el huerto del Edén tenía la guía de Dios, caminaba con Dios. No sé si de pronto ustedes ahora me estarán entendiendo esta parte. Pero cuando el hombre se alejó de Dios, cuando el hombre pecó, comenzó a vivir por su propio concepto del bien y del mal. Hermanos, nosotros cuando recibimos el evangelio, necesitamos la guía de Dios. Una persona no puede caminar sola, necesita a Dios, necesita en su corazón tener guía en el corazón. Porque si no, está viviendo como con el viejo hombre, aunque ya ese viejo hombre está muerto, porque en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3 dice que Cristo en la cruz, en ese cuerpo, crucificó a este cuerpo de muerte, al cuerpo del pecado, fue destruido, fue muerto. O sea, nosotros ya somos nueva naturaleza. Pero una persona recibe la salvación, recibe el evangelio, ¿cierto? Ya es justo, ya entendió que sus pecados fueron perdonados en la cruz. Pero si esa persona no vive con Jesucristo como piensa Jesús, no tiene guía en su corazón, la guía de Dios, pues entonces esa persona, aunque es justo, va a caminar solamente confiando a sí mismo. Y cuando uno confía a sí mismo, pues va a traer muchos problemas a la vida de nosotros. Como Dios quiere que nosotros caminemos con la guía de Dios. Para eso tenemos que conocer nuestro ser. Por eso Jesús dijo, si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué es negarse? Negarse a ese ser que está contaminado, que está viciado, ¿cierto? Porque aunque ese ser ya murió en nosotros, nuestra mentalidad quedó viciada de ese ser. Nosotros todos los días necesitamos tener la guía en el corazón, necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la palabra, a través de la guía de Dios, nosotros aprendamos a desechar a este ser que todos los días nos está engañando, haciéndonos confiar a sí mismo, haciéndonos creer Dios de sí mismo. Por eso es que hay muchas personas dicen, ¿no? Esa persona
dicen que es justa, dice que no tiene pecado, pero mire cómo vive. Claro, esa persona vive así porque solamente recibió la palabra, solamente recibió que ya es justo, que ya no tiene pecado. Y creyó, está bien, creyó, ya no va a ir al infierno. Pero necesita ahorita hacer una vida de fe, necesita hacer una vida de creencia. Y una vida de creencia no la va a hacer solo. Una vida de creencia no la va a hacer así, solamente caminando solito. Necesita, sí o sí, necesita la guía de Dios. Porque a través de la guía de Dios, a través de mentor en el corazón, usted va a poder caminar confiando solamente a la palabra. Va a poder descubrir su ser. Va a poder empezar a desecharse a sí mismo. Como la vida en el Evangelio es muy preciosa y Dios nos escogió para ser felices. Y la felicidad de nosotros viene a través de la palabra de Dios. Es por eso que en esta noche estoy muy agradecido por la invitación que me hizo Matusalén, ¿sí? Yo no les dije mi nombre, pero estoy muy agradecido este tiempo. Espero que ustedes, como me hayan escuchado y pues digamos hayan aprendido un poco cómo Satanás engañó al hombre, ¿sí? Lo hizo creer que era Dios de sí mismo. El hombre, considerándose Dios de sí mismo, así se alejó de Dios. Ese es el gran problema del ser humano, que el hombre se consideró Dios de sí mismo. Nosotros, recibiendo el Evangelio, tenemos que aprender a desechar ese viejo hombre que ya fue crucificado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona que es nuevo hombre, significa que en su corazón ya recibió la salvación, recibió el Evangelio, la palabra de verdad. Ahora, ¿quién va a guiar la vida de esa persona? Jesucristo, ¿cierto? Y Jesucristo a esa persona la va a guiar a través de ¿quién? La va a guiar a través de un ministro que pueda guiar a esa persona. Si esa persona no es guiada por un ministro, significa que esa persona está viviendo sola, ¿sí? Que está viviendo, aún recibió el Evangelio, pero está sola. Les voy a poner este ejemplo. Una mamá así embarazada tiene un hijo en la clínica. Entonces esa persona así el bebé nació, ¿cierto? Pero esta madre dejó ese niño en la clínica porque no tiene cómo amamantarlo, no tiene cómo criarlo. Un ejemplo. Entonces este niño en la clínica así lo dejó tirado. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese niño? ¿Ah? Se muere, puede ser que se muera, puede ser que lo adopte otra persona, ¿cierto? No lo adoptó la mamá. Si la mamá no lo alimenta, si la mamá no le da leche, si la mamá no cría a su hijo, pues ese hijo puede pasar que lo pueda criar otra persona o pueda que se muera. Eso hace una persona cuando recibe el Evangelio y no es guiado y no es como en su corazón, no tiene la guía de un ministro, la guía de Dios en su corazón. Entonces, para que ustedes me entiendan, si una persona no tiene guía, entonces viene Satanás y lo comienza a guiar. Y él piensa que está bien, porque como está bajo la ciencia del bien y del mal, piensa que está bien, porque no se ha descubierto a sí mismo. Pero lastimosamente quien lo está criando es otra persona. Es muy importante aprender sobre esto. Creo que se me acabó el tiempo. En otra ocasión seguiremos conversando sobre este tema. Espero que ustedes hoy hayan aprendido sobre este tema. Sé que quedan con muchas inquietudes, pero lo más importante es que ustedes aprendan a descubrir su ser. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Cierto? Yo ya soy justo, santo y perfecto. Listo. Entonces, si es justo, santo y perfecto, entonces comience a vivir
con la guía de Dios. Comience a vivir como Dios dice, por la fe, ¿sí? Desechándose a sí mismo, caminando bajo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la vida de usted sea una vida maravillosa, sea una vida feliz y muchas personas también quieran escuchar y quieran conocer este evangelio tan precioso. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos luego. Muchas gracias.